en 1968, o sea 10 años antes del lanzamiento del capítulo 4 de La Guerra de las Galaxias, este señor hizo posiblemente la mejor película de ciencia ficción que existía. El que no la haya visto, yo los invito a que la vean. Salió hace poco una versión remasterizada y esa película empieza, aunque es de ciencia ficción, empieza con esta imagen, y es una imagen donde en un momento crítico, digamos, donde ese primate, cierto, ese antecesor del Homo sapiens, descubre que con el hueso podía hacer daño y con eso finalmente y paradójicamente salvar la especie. Stanley Kubrick lo pone como un ejercicio, digamos, él solo muestra eso y da un gran salto hacia el año 2001, ¿cierto? En su momento, pero muestra que ahí fue a través del conocimiento, si se quiere, de poder entender el uso de una herramienta, de poder utilizar esto que es lo que dicen los que saben de evolución, que es lo que nos permitió salvarnos, ¿cierto? El movimiento de este dedo. A pesar de lo salvaje y porque hay una escena donde pues matan a otro de estos primates, que desafortunadamente también nosotros hemos utilizado para mal el conocimiento, finalmente lo que da el salto. Lo quise traer a colación, lo quise traer como una imagen inicial, porque es que ese pasado y ese futuro finalmente del uso del conocimiento, ¿cierto? De entender el conocimiento como motor finalmente del desarrollo de la humanidad, pues es muy importante y no lo podemos perder de vista. Entonces, pues la primera pregunta, yo aquí no me va a hacer sino preguntas, realmente en esta presentación. Finalmente es a lo que nos dedicamos cuando hacemos investigación, es a plantearnos preguntas. Si vamos a hablar de educación en ingeniería, ¿y cuál es la relación que tiene la formación de ingenieros? Deberíamos no perder nunca de vista cuál es ese tipo de profesional, cuál es ese tipo de ingeniero que queremos formar. Queremos formar el ingeniero aún, y desafortunadamente vamos a reconocerlo, que seguimos en esa línea de ese ingeniero que está por encima de la naturaleza y que pudo a través del conocimiento transformar la naturaleza y utilizar sus recursos, pero que hoy está a punto de acabar con el único lugar en el universo que hemos descubierto donde podemos vivir. O vamos a formar ingenieros y vamos a hacer investigación en ingeniería para salvar el planeta, ¿cierto? ¿Cuál es ese tipo de ingeniero que queremos formar? Y eso tiene unas connotaciones muy profundas. Ahora yo les voy a mostrar una definición que una asociación hermana de ACOFI, que es ASIEM, se ha sentado a pensar un poco, digamos a manera de propuesta, en una redefinición de qué es el ingeniero. Debemos hiperespecializarnos, seguir hiperespecializándonos. Yo ayer en la reunión de decanos que me invitaron, estaba colado ahí, yo escuché algo que me llamó la atención y con sorpresa escuché que hay entonces unas ingenierías para hacer apps y que el ingeniero para hacer, no sé, de juegos de video, y realmente uno se pregunta, ¿tenemos que seguir hiperespecializándonos o tal vez, como por ejemplo lo que hoy nos convoca, que debemos empezar a trabajar mucho más en red y volver a las raíces de la ingeniería? Podríamos hablar del ingeniero y más bien saber que en su formación y en la consolidación sobre todo de aspectos relacionados con las ciencias básicas y la capacidad de, si me permiten parafrasear a Lantana Mokus de hace 30 años, cuando hablaba de los anfibios culturales, deberíamos tener ingenieros anfibios, es decir, que con una altísima capacidad de adaptación. Esas famosas, a mí no me gusta el término que lo traducen en mi criterio mal del inglés del soft skills, de las habilidades blandas. A mí me gusta hablar de las habilidades para el futuro. No necesitaríamos tal vez tener unos ingenieros con esa cantidad de habilidades que a veces no se las estamos dando en el currículo ni en su proceso de formación, y que verdaderamente son las que les van a permitir adaptarse adecuadamente y precisamente en ese tránsito entre niveles de formación para verdaderamente poder hacer un doctorado que le sea útil al planeta. Ese tipo de preguntas tienen que estar desde el inicio. No podemos hablar de doctorados en ingeniería, de investigación en ingeniería, si no entendemos cuál es el tipo de ingeniero que estamos formando.
Ahorita escuchaba aquí una colega de la Universidad del Norte que tienen un programa como de articulación entre los diferentes niveles de formación, lo cual está muy bien, porque la primera investigación que debemos hacer en ingeniería es precisamente en educación, en la innovación en aula. Tuve una discusión con unos colegas en la universidad en una reunión del comité del consejo académico, que es el consejo más grande, pues digamos importante de la universidad, y se generaron tensiones por hablar de innovación. Inclusive hubo una acusación de tener un fetiche con la innovación. Yo sí le creo mucho a la innovación y creo que pues por ahí es el camino, pero la primera innovación que hay que hacer es la innovación en aula, y precisamente por eso esta transparencia. ¿Y qué vamos a hacer con la pandemia y la pospandemia, si se puede, si es que algún día la vamos a tener, pero precisamente en ese retorno a la presencialidad? ¿Y por qué lo traigo a colación aquí cuando vamos a hablar de investigación y de doctorados? Porque esa investigación en aula, esa investigación para hacer innovación en aula, y para qué vamos a utilizar el retorno a la presencialidad, debería ser hoy posiblemente la pregunta más importante que nos hagamos de cara a los procesos de formación. No vamos a discutir que la presencialidad es absolutamente necesaria. Yo creo que todos estamos disfrutando enormemente el podernos volver a encontrar y, como dicen por ahí molestando, vernos en 3D, pero la pregunta es ¿para qué? Yo soy de los que creo que si vamos a retornar a la presencialidad, a hacer lo mismo y no hacemos investigación e innovación en aula, vamos a perder una oportunidad enorme para formar precisamente otro tipo de ingenieros que le vayan a apostar a la investigación. No sé si ustedes saben quién es ese señor de esa figura con dos caras. ¿Alguien sabe? Es un dios romano muy conocido. Se llama el dios Jano. Enero viene de esa palabra. En inglés January es por el dios Jano. El dios Jano es el dios, digamos, de las puertas entre el pasado y el futuro. El dios Jano es muy parecido a lo como nos comportamos en la universidad. Las universidades somos guardianas del pasado y tenemos que seguir haciéndolo porque somos depositarias, digamos, del conocimiento, pero al mismo tiempo tenemos que estar pensando en el futuro. Nos cuesta un trabajo enorme pensar en la coyuntura en las universidades. Siempre estamos mirando hacia el frente y siempre estamos mirando hacia atrás. ¿Y por qué eso lo traigo a colación? Porque el contexto en el cual nosotros, y ahí sí vamos a hablar de investigación, nos vamos a mover, es sumamente importante. Y ese contexto tiene que estar atado a los procesos de aprendizaje colaborativo. En contexto y para el contexto. ¿Para qué? Y ahora más adelante seguiré haciendo preguntas. ¿Para qué vamos a hacer investigación? No es sobre qué investigamos solamente, sino para qué investigamos. Y si ese para qué no lo atamos a problemas estructurales planetarios, estamos haciendo la tarea mal hecha. La Misión Internacional de Sabios del año 2019 entregó 8 focos. Si ustedes se fijan, si ustedes miran el informe, no sé si lo han hecho, dice hay 8 focos, yo los comparto, ahí están atados, pero podríamos mirar otros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo. Pero son problemas en los que nos tenemos que enfocar sin descuidar lo local, con una mirada global en lo planetario. Y si no tenemos claro ese para qué, pues podemos estar haciendo la mejor investigación del mundo, y particularmente en ingeniería. En ingeniería tiene que estar atada la solución a los problemas del contexto y en contexto en el momento en el que lo estamos haciendo, porque si no estamos perdiendo oportunidades y recursos sumamente valiosos. El contexto, entonces, en la investigación y en la educación tiene que ser un punto de partida esencial y nunca perder ese foco. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado y yo me tenía que preguntar casi todos los días y convencerme de que lo que estaba haciendo era útil, porque era una angustia realmente profunda que tenía permanentemente, porque a veces creía que no lo era. Y en ese sentido, no la vamos a leer, pero quiero que por favor le presten atención a lo que está subrayado en rojo. Esta es una propuesta que hace ASIEM, que me encontré por ahí, sobre la definición de qué es la ingeniería. Y me parece muy interesante que esto tiene resaltador, ¿no es cierto?, de ser este, que
hacen un ejercicio de pasar de ese enfoque antropocéntrico del ingeniero a un enfoque biocéntrico, donde el hombre, el ser humano, es parte de un todo y no está por encima de la naturaleza, porque la estamos acabando. Y con un respeto a las diferentes formas de vida, con un compromiso ético y ambiental. Y esa definición de ingeniería es absolutamente válida para la definición de lo que es un doctorado en ingeniería. No podemos tener un doctorado, ni podemos hacer investigación en ingeniería, si nosotros seguimos teniendo una mirada antropocéntrica, arrogante, que está acabando con el planeta. El panel intergubernamental de cambio climático lo acaba de decir. Ya alcanzamos el 1.5 grados que no se podía alcanzar para el año 2025, creo, y ya lo alcanzamos. Y estamos a 10 años de acabar con este planeta o salvarlo. Esa es la realidad. Y si vamos a hacer esfuerzos, si vamos a asociarnos, a construir redes y lazos de confianza entre los doctorados de ingeniería, yo considero, y esta es una respetuosa invitación, a que le pongamos un énfasis a esas redes planetarias. Es decir, que esto tiene que ser la política. Miren, la Universidad Nacional de Colombia estamos construyendo un plan estratégico el año 2034. Y yo les decía que lo primero que tenemos que pensar en el año 2034 no es si vamos a tener Universidad Nacional de Colombia, sino si vamos a tener planeta. Entonces, apostémosle como política universitaria. Y lo estamos haciendo. Dentro de poco va a haber una declaratoria de emergencia climática por parte de la Universidad Nacional de Colombia para poder enfocar sus esfuerzos y trazar precisamente política en investigación. ¿Para qué? Para salvar el planeta. Y si ustedes se ponen a ver, todo lo que ustedes investigan tiene que ver con eso, pero a veces no nos preguntamos exactamente cuál es la relación. Bien, eso es el contexto de la educación. En un segundo momento quiero hablarles entonces de la sociedad. Yo me encontré esta imagen, me puse a buscar ahí en internet cuál era la escuela de ingeniería más antigua del mundo, por lo menos de Occidente, porque generalmente cuando uno hace una pregunta siempre los chinos levantan la mano y dicen, no, en China hace 2500 años fundamos la primera escuela de ingeniería, por lo menos en Occidente. Esta es la Universidad Técnica de la República Checa hoy, pero esto era el Imperio Prusiano seguramente en su momento, y es de 1707, pero si ustedes buscan cuándo fueron creadas las primeras escuelas de ingeniería, ustedes se van a dar cuenta que en general están en la segunda mitad del siglo XVIII. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué las primeras escuelas de ingeniería nacen en el siglo XVIII y especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII? ¿Cuál hecho sumamente importante y particularmente para la ingeniería sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII? Primera revolución industrial. La ingeniería, la civil, por supuesto, ¿cierto? La de los civiles, no la militar. La ingeniería nuestra es una ingeniería que nace con el modelo de la modernidad. Nace con una estructura social, política y económica que hoy aún nos rige y que estaba estrechamente atada y sigue estándolo a las revoluciones industriales. Yo no les voy a hablar hoy aquí de la segunda, de la tercera, de la cuarta revolución industrial, no. Pero no podemos perder de vista que somos como ingeniería producto finalmente, como todo en el mundo al final cuentas,